Bueno, buenas noches. Muchas gracias al comité por haber organizado, haber tenido la idea de juntar hoy a todos los candidatos que estamos disputando la diputación, pero principalmente por hacer un gran acto frente amplista como el de esta noche. Un riesgo hacer actos públicos, pero es algo que los frente amplistas lo llevamos en nuestra esencia. Juntar el pueblo, reunirnos, conversar, es nuestra clave. Me han antecedido excelentes exposiciones sobre análisis políticos, análisis sociales, de avances de estos gobiernos progresistas en estos años. Y para no aburrir, ya la noche se va, me gustaría referirme a lo que fue el debate y a lo que nuestro candidato a presidente, el ingeniero Daniel Martínez, en el cierre del debate plantea con mucha razón: estos 5 años de gobierno progresista no fueron más que hechos que el Frente Amplio, en su característica de llevar siempre un programa único de gobierno, si nosotros repasamos las metas cumplidas, no hemos cumplido todas, pero sí hemos cumplido la gran mayoría. Y me gustaría reflexionar con respecto a eso en 3 puntos o 4 puntos. Cuando nosotros hablamos, o el pueblo, dentro de sus ítems más importantes, está el tema del trabajo. Está el tema de la desocupación, que por supuesto nos interpela, pero hay que reconocer que de un 20% de desocupación que había en los gobiernos de los partidos tradicionales, o en el momento de crisis, o cuando cuando la calle Viejo gobernó desde el 90 al 95, llegó a un 20% de desocupación, hoy estamos en un 9. En un 9, en una coyuntura de crisis internacional, donde bajan los precios de nuestros commodities, de nuestras materias primas. El Frente Amplio, en su estructura financiera, tiene la capacidad de primero priorizar al trabajador. Y eso no es menor. No es menor porque si ahora vemos, con respecto al trabajo, si nosotros vemos de los hechos, como muy bien decía Daniel, nosotros vemos consejos de salario, donde el trabajador hoy puede ponerse a negociar su sueldo, que a su vez repercute en un crecimiento que hubo del PBI con ganancia de salario real en estos 15 años de gobierno. Como bien decía el Pepe, en los gobiernos anteriores, 20 años de gobierno de los partidos tradicionales, habiendo también aumento del PBI, el salario disminuyó. Con el gobierno nuestro, el salario aumentó. Esa es la realidad. Esos son los hechos. ¿Y qué nos propone la derecha? ¿Qué nos propone Talvi y qué nos propone la calle Pou? Nos propone que hay que leerlo entre líneas, nos propone desarmar el Consejo de Salario, que los trabajadores no tengamos la posibilidad de poder negociar nuestro sueldo. Queda todo en manos del empresario. Y queda todo en manos del empresario diciendo de que no, cuando la torta crezca, el empresario va a saber mejorar. Les cuento que en el periodo anterior, a nivel agropecuario, hacía muchísimos años que no le había ido tan bien al agro, porque los precios eran muy buenos y los rendimientos fueron muy buenos. Sin embargo, hubo que hacer por decreto que el salario mínimo de los trabajadores rurales pase a 15.000 pesos, porque ellos ni a la mesa querían sentarse. Entonces es mentira, y lo demostramos con hechos, de que cuando la torta crezca, el empresariado pudiente va a darle al trabajador. Se lo digo al que duda, al que cree que con el frente todavía no le alcanza, para que entienda qué es lo que está en juego. Sin ningún pudor, hablan de aumento de la edad jubilatoria, sin ningún pudor. Acá hay que trabajar hasta los 75 años. Eso es lo que están proponiendo
los intereses empresariales. Entonces, había un compañero que decía, son dos modelos, y es verdad, son dos modelos, vecinos. Un modelo que piensa en el pueblo, que es verdad que no hemos podido resolver todo, pero hay que reconocer que sí defendemos los intereses de los trabajadores. Y en lo que nos toca, mejora la redistribución. En lo que nos toca, mejora el salario. En lo que nos toca, mejora el acceso y la mejora de la jubilación. Esas son las realidades, esos son los hechos. Podemos hablar de la salud. La salud con los gobiernos tradicionales, con hospitales desahuciados literalmente, y con mutualistas donde el que tenía dinero accedía a todo. Los hechos nuestros, de nuestros gobiernos, la universalización de la salud, crear el FONASA, la salud deja de ser un negocio, ahora pasa a ser un derecho. Esa es nuestra concepción. ¿Que nos falta? Por supuesto que sí. ¿Que es mejorable? También. Pero queda claro que para nosotros la salud es un derecho. ¿Qué nos proponen los candidatos de los partidos tradicionales? Sacar el FONASA. Que se vuelva al carnet de pobre en el hospital. Que se vuelva al que quien tiene puede tener asistencia. Eso es lo que hoy proponen los partidos tradicionales. Con respecto a la educación, en estos 15 años, la educación es un derecho, la educación universitaria. Tenemos el orgullo de decir que hoy el 60% de los estudiantes que entran a nivel universitario se les llama de primera generación, de familias que no han tenido el derecho a la universidad, hoy la tienen. Nos falta, es verdad, pero para nosotros la educación es un derecho. ¿Qué propone? Imagínense, la UTEC, los logros nuestros, la UTEC descentralizada, pero además con cursos de primer nivel, desde lo laboral, con trabajadores calificados. ¿Qué proponen ellos? Desarmarlo, porque no crean, como dijo Macri, ¿se acuerdan en el discurso para poder ganar? Lo bueno no lo vamos a tocar. Lo van a tocar porque en su esencia ellos no defienden intereses del pueblo. Ellos defienden intereses financieros, intereses de la oligarquía, intereses de los empresarios, que no son los intereses nuestros. ¿Qué podemos decir en Río Negro de la parte de inversión en infraestructura? Con aumento del dragado, con un puerto que empieza a reactivarse. Compramos, la ANP compra ahí la parte del J3 para poder ampliar su plaza. Tenemos rutas nuevas de acceso al puerto. Tenemos un cambio en la matriz energética realmente importante. ¿Qué proponen ellos? Proponen que si la nata es más barata en México hay que comprarla allá. Y hay que desarmar y desarticular todo esto. Eso es lo que proponen ellos. Entonces, vecinos, reflexionemos y leamos en la entrelínea de los discursos que hace Lacayito y que hace Talvi. Para los más veteranos que vivimos las crisis del neoliberalismo, donde deja a los más desposeídos la aplanadora, lo vivimos en la crisis del 2002, donde lo que importaba era salvar bancos. Era la verdad. En la crisis del 90, donde lo que importaba era tener una remera barata, no sostener la industria nacional. Y a los más jóvenes, que eso no lo vivieron, pueden mirar la Argentina. Es la misma política neoliberal. Ahora se desmarcan todos de Macri. Todos. Ahí tienen el presidente empresario. Con un 32% de pobreza hoy en la Argentina. Con una ley de emergencia alimentaria en la Argentina, un país productor, si no de los más importantes del mundo, el productor de alimentos. Entonces, vecinos, lo que hay que pensar es quién defiende los intereses nuestros. Como bien decían, no nos conformamos con lo hecho, porque nos falta. Por eso precisamos más tiempo,
Por eso precisamos profundizar cambios. Son necesarios la profundización de esos cambios. Ahora, nos mienten, Lacayito nos miente. La propuesta que en el debate no hace, él la tiene, como Macri. Él tenía la propuesta, no la decía, nos mentía o les mintió al pueblo argentino. Estos son iguales, o peores, porque encima no tienen ni la dignidad siquiera de decir sí, los apoyamos. Ahora todo, nadie es Macri. Así que bueno, la única manera y el riesgo, y lo que está en riesgo de esto es poder lograr el cuarto gobierno. De todas las elecciones que hemos tenido, esta quizás sea la más difícil porque ha sido feroz el combate masivo, propagandístico, televisivo, en radio, en los medios, hacia el gobierno progresista, hacia las políticas progresistas. Y tienen una lógica. Por supuesto que le saca al que más tiene para darle al que menos tiene. Y eso, para el capital financiero, para los intereses que defienden estos señores, es imperdonable. Entonces mienten, engañan a la gente, la confunden, le generan odio. Nos queda solamente, con tranquilidad, que reflexionemos, que pensemos qué es lo que está en juego. Principalmente al pueblo trabajador, me dirijo. El pueblo trabajador, y en este barrio, que es un barrio de trabajadores, reflexionemos, pensemos, que no nos engañen. Así que bueno, el 27 con militancia, con trabajo, convenciendo, hablando con el vecino, hablando en el almacén, en la carnicería, trabajando y trabajando, lograr que la gente engañada, que hoy es, y no es poca, por eso digo que es la de las elecciones más difíciles quizás que tengamos, porque ellos jugaron todas sus armas, pero se olvidan que el Frente Amplio en su esencia es militancia. El Frente Amplio no es propaganda en la tele, no es grandes spots ni mucho menos, no es plata pagando periodistas, no lo es. El Frente Amplio es militancia, militancia social, militancia barrial, militancia sindical. Eso es el Frente Amplio. Así que les digo, trabajemos, luchemos por estos 15 años, reafirmar estos 15 años y para los 5 años que vienen, seguir por ese rumbo. ¿Cuál es nuestro norte? La felicidad del pueblo, con este modelo, que además reconocido a nivel internacional, porque no lo decimos nosotros, lo dice UNICEF, lo dice CEPAL, lo dicen organismos de la ONU. Uruguay ha trabajado muy bien en momentos de crisis y en momentos de bonanza, ha sabido redistribuir, ha sabido invertir en lo social, en la educación, en salud, en vivienda, en lo que al pueblo realmente le importa. Así que, queridos compañeros, trabajar, militar, viva el Frente Amplio, por un triunfo en octubre en primera vuelta.